Hola, bueno, bienvenidos a este tercer encuentro del marxismo de León Trotsky. En este encuentro vamos a hablar sobre un texto escrito en 1938 por León Trotsky que se llama El Programa de Transición y que es uno de los textos fundamentales en su obra. Para eso vamos a dividir un poco el encuentro en dos grandes partes. En primer lugar vamos a hablar un poco del contexto en que él lo escribe, sobre todo intentando pensar cuál era la forma en que Trotsky pensaba el problema del programa, es decir, cuáles eran las consignas, cuáles eran las tareas de los revolucionarios en ese momento. Y por otro lado, en una segunda parte de este encuentro vamos a analizar efectivamente la relación entre esas consignas, la relación entre esas tareas y la estrategia socialista, que vamos a ver que están permanentemente encadenadas, permanentemente conectadas. Como punto de inicio podemos decir que el título original del texto era La agonía del capitalismo y las tareas de la Cuarta Internacional. Es decir, efectivamente el texto parte tanto de las condiciones, de lo que vamos a llamar las condiciones objetivas, las condiciones políticas, sociales, económicas del momento en que se escribe este programa, como de las condiciones subjetivas, es decir, de las tareas de los revolucionarios en relación a la clase trabajadora de aquel momento, sus direcciones, etc. No se preocupen que ahora vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas. Entonces, para empezar un poco por las condiciones objetivas, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, por ahí nos tenemos que remontar un poquito más atrás. Ya Marx había planteado que las condiciones objetivas para el desarrollo de una revolución socialista estaban dadas por un determinado desarrollo de las fuerzas productivas durante el capitalismo, es decir, de una técnica del desarrollo del proletariado moderno que bajo el capitalismo llevaban a crisis constantes, que ese desarrollo de las fuerzas productivas chocaba con las relaciones de producción, es decir, con la propiedad privada, con la explotación, etc. Y que por lo tanto eso generaba las condiciones para una revolución socialista. Bueno, lo cierto es que después de que Marx hiciera esas afirmaciones, el capitalismo continuó desarrollando sus fuerzas productivas, aún tenía elementos para continuar haciéndolo, y al mismo tiempo el proletariado todavía se había mostrado bastante débil para poder efectivamente conquistar el poder y llevar adelante una revolución socialista triunfante. Ahora, ya en la época de Trotsky esta situación empieza a cambiar. Ya no sucede esto, sino que él va a plantear en el programa de transición, en uno ya de los primeros párrafos, que las fuerzas productivas bajo el capitalismo no solamente habían dejado de crecer, sino que se había comenzado una etapa de fuerte crisis económica que va a tener su expresión, o no solamente de crisis, sino de decadencia económica del capitalismo, que va a tener su expresión en la crisis del 30, que comienza con el crack del 29 en Nueva York y que atraviesa toda la época hasta el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, él ya habla de que la situación del capitalismo es putrefacta, ¿no? Que esa economía en decadencia además implicaba inevitablemente, por las propias contradicciones entre los estados después del desarrollo de esa crisis, el advenimiento de un nuevo conflicto bélico de dimensiones internacionales, que efectivamente después se va a comprobar que con la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, como vimos en los dos encuentros anteriores, que para él, retomando las tesis de Lenin que había planteado en El imperialismo, fase superior del capitalismo, toda esta época se trataba de la época imperialista. Es decir, que reunía una serie de condiciones que la transformaban en una época de grandes crisis capitalistas, de guerras, de revoluciones, y que daba un marco estratégico para pensar en la revolución socialista en ese momento. Por lo tanto, lo que planteaba Trotsky cuando comienza a escribir este programa de transición es que ese conjunto de condiciones explosivas dentro del capitalismo llevaban inevitablemente a una nueva catástrofe
que se iba a consolidar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recordemos que estamos hablando en el contexto en donde el fascismo había triunfado en Alemania, en Italia, donde Estados Unidos buscaba de salir de la crisis del 30 mediante un rearme armamentístico y con la intención de recuperar su papel hegemónico después de la Primera Guerra Mundial, y esto por lo tanto implicaba una acumulación de tensiones que llevarían a una nueva guerra mundial. Entonces ahora sí, digamos, metiéndonos específicamente en lo que va a decir Trotsky. Él plantea esta frase, dice: la premisa económica de la revolución proletaria ha llegado hace mucho tiempo al punto más alto que le ha dado lugar bajo el capitalismo. ¿Y qué quería decir con esto? Bueno, que esta acumulación de contradicciones dentro del capitalismo, la decadencia económica, el agotamiento, el freno en el desarrollo de las fuerzas productivas y al mismo tiempo el comienzo de un periodo de intensa movilización de los trabajadores, sumado a los padecimientos superiores que estaban viviendo las masas en ese momento, recordemos grandes niveles de desocupación, grandes niveles de crisis, que esto desde ya incluía hambrunas, incluía, digamos, personas que padecían en masa situaciones peores a las habituales. Bueno, todo esto generaba una serie de condiciones en donde o el capitalismo profundizaba esa barbarie o se producía una revolución socialista que evitara la profundización de estas situaciones, ¿no? Bueno, si queremos pensar un poco este tema de las condiciones objetivas en la actualidad, por ahí tenemos que hacer un breve repaso, por lo menos por algunos elementos que ocurrieron después de la guerra, ¿no? O sea, la guerra implicó una destrucción muy importante de fuerzas productivas, esto quiere decir destrucción de industrias, de maquinarias, de ciudades enteras y sobre todo de decenas de millones de vidas humanas, una catástrofe humanitaria sin lugar a dudas, pero que producto de esta destrucción permitió al capitalismo después de la guerra recuperar terreno económico, en el sentido de que la recuperación de la posguerra le permitió al mismo tiempo vivir un periodo de crecimiento económico que vamos a llamar el boom de la posguerra. Bueno, ese boom, que se apoyó sobre la reconstrucción de las fuerzas productivas destruidas durante la guerra, implicó, empezó a decaer hacia la década del 70, que coincidió con un momento de ascenso obrero que va a comenzar en el 68, ¿no? Y se extiende hasta el 81 con la Revolución Polaca, pero que va a terminar en una derrota del movimiento obrero y en la implementación del neoliberalismo, una ofensiva del capitalismo que incluye la restauración de Rusia, de China, y que sobre todo en el caso de China fue muy importante para el desarrollo del capitalismo en el periodo siguiente. Esto es importante porque a partir del 2008 muchas de estas condiciones se empiezan a agotar, sobre todo el impulso que le había dado China al desarrollo capitalista durante el periodo anterior, e implica el comienzo de nuevas movilizaciones, pero también de una demostración de las dificultades del capitalismo para recuperar su impulso económico. Bueno, si vemos la situación de hoy, vemos que por lo menos desde el plano económico se están gestando algunas de las condiciones, digamos, que habíamos visto en la década del 30, ¿no? El desarrollo importante de la desocupación, el crecimiento importante el advenimiento de una depresión económica, ¿no? Y las dificultades del capitalismo para salir, y sobre todo también el aumento de la competencia entre los distintos países, entre Estados Unidos, China, etcétera, que anticipan nuevos conflictos. Ahora bien, para Trotsky no era suficiente con que existieran estas condiciones objetivas, digamos, para pensar en un programa de la revolución socialista o para pensar en el desarrollo de la revolución socialista. Es decir, esta no iba a venir por la mera existencia de condiciones objetivas. Esto quiere decir que no mecánicamente una crisis capitalista implicaba el advenimiento de una revolución socialista, sino que para él había una serie de condiciones subjetivas también que debían ser pensadas, y particularmente la crisis de dirección del proletariado. ¿Y a qué se refería con esto? Se refería centralmente a que
las direcciones del proletariado de ese momento, las direcciones sindicales y políticas de los trabajadores, habían llevado permanentemente a los trabajadores a una política de colaboración de clases en donde no lo dirigían hacia el triunfo de una revolución socialista, sino a permanecer dentro de los marcos del capitalismo y hundirse junto con este, digamos. Entonces lo que Trotsky veía era una contradicción entre la fuerte movilización revolucionaria de los trabajadores en este periodo, es decir, recordemos que este periodo es el periodo de la Guerra Civil Española, de un periodo de fuertes huelgas en Francia, de un periodo de fuerte actividad de la clase obrera en Estados Unidos, pero él decía, bueno, toda esa actividad revolucionaria de las masas o de los trabajadores es contradictoria con el rol traidor de sus direcciones. Entonces, para entender un poco esto, hagamos un breve repaso histórico, ¿no? En Alemania el fascismo triunfa en el año 1933. Triunfa en gran parte por la posición conciliadora y desmovilizadora de los sindicatos burocratizados dirigidos por la socialdemocracia, y en otra gran medida por la acción sectaria del Partido Comunista bajo dirección estalinista, influenciado también por la Internacional Comunista de dirección estalinista, que se negaba con una línea sectaria a realizar acciones comunes con los sindicatos de masas para enfrentar al fascismo. Esta situación había llevado al ascenso nada más ni nada menos que de Hitler en Alemania. Bueno, en el año 1935 el séptimo congreso de la Internacional Comunista da un nuevo viraje de 180 grados que no solamente implica la profundización de esta política traidora, sino que abiertamente plantea la conciliación de clases entre los trabajadores y sectores de la burguesía para luchar en conjunto dentro de un supuesto campo democrático contra el fascismo. Es decir, en vez de sacar la conclusión de que era necesaria una política independiente, la conclusión de la burocracia stalinista es la necesidad de aliarse con la burguesía en lo que va a llamar la política de los frentes populares. Esto se va a transformar en una nueva serie de traiciones, ¿no? En donde los partidos comunistas van a colaborar con las principales burguesías del mundo, sobre todo en Francia, en España, en Estados Unidos, en donde el movimiento revolucionario estaba teniendo más peso. Entonces, producto de estos giros de la Internacional Comunista, es que Trotsky saca la conclusión de que el rol de la Internacional Comunista bajo la hegemonía del estalinismo estaba totalmente agotada su rol progresivo, digamos, y que más bien estaba empezando a cumplir un rol contrarrevolucionario. Por lo tanto, no era posible continuar con esa dirección, sino que era necesario construir una nueva dirección para los revolucionarios, que sería la Cuarta Internacional. Bueno, en ese sentido, el programa de transición es el programa de fundación de esa nueva dirección que debía tener la clase trabajadora para afrontar esa contradicción entre su actividad revolucionaria y la traición de sus direcciones. En un pasaje muy significativo, me parece, para mí, Trotsky explica un poco cuáles eran las condiciones o los objetivos de esta nueva internacional, que si quieren se los leo, así lo compartimos. Él decía, en un pasaje muy lindo, dice: queridos amigos, nosotros no somos un partido igual a los demás. No ambicionamos solamente tener más afiliados, más periódicos, más dinero, más diputados. Todo eso hace falta, pero no es más que un medio. Nuestro objetivo es la total liberación material y espiritual de los trabajadores y de los explotados por medio de la revolución socialista. Si no la hacemos nosotros, nadie la preparará ni la dirigirá. Las viejas internacionales están completamente podridas. Los grandes acontecimientos que se ciernen sobre la humanidad no dejarán piedra sobre piedra de estas organizaciones que se sobreviven. Solo la Cuarta Internacional mira con confianza el futuro. Es el partido mundial de la revolución socialista. Nunca hubo un objetivo más importante. Sobre cada uno de nosotros cae una tremenda responsabilidad histórica. Bueno,
este panorama que Trotsky planteaba en su momento para pensar un poco las condiciones subjetivas y las tareas de los revolucionarios, si lo queremos pensar en la actualidad, tenemos que plantear también que en las últimas décadas a esta crisis de dirección, digamos, del proletariado, se sumó una importante crisis de subjetividad, ¿no? Producto de la restauración capitalista en los ex estados obreros burocratizados, producto de la propaganda neoliberal, digamos, y de la derrota también neoliberal y del avance de sus ideas, pero también de la asociación entre el estalinismo y el comunismo, ¿no? Que dejó una falsa idea sobre lo que era el comunismo. Bueno, todas esas condiciones crearon unas condiciones subjetivas que en un momento como este nosotros también tenemos que apostar a superar, pero que a partir de la crisis del 2008, producto de la crisis capitalista, también empezó a generar movilizaciones, se empezaron a reactivar movimientos huelguísticos, comenzó a aparecer nuevamente la clase obrera en escena en algunos lugares, lo cual permite pensar en una reconstrucción de esta subjetividad y pensar en este problema en la actualidad, en donde la importancia de un partido internacional de la revolución cobra más importancia que nunca, digamos, frente a una nueva crisis capitalista. Si vemos, por ejemplo, de la situación en la que venimos, en Francia, en Chile, en Bolivia y en varios lugares del mundo, vimos que se inició antes de comenzar la pandemia un ciclo de revueltas en donde el problema de las direcciones cobró un peso muy importante. Por ejemplo, vimos en Chile cómo el Partido Comunista y el Frente Amplio, en vez de desarrollar una movilización independiente de los trabajadores o apostar a su autoorganización contra los planes de ajuste de Piñera y la constitución pinochetista, buscaron conciliarse y pactar con la derecha. Lo mismo hizo el MAS frente a la heroica resistencia de muchos de los trabajadores bolivianos cuando se empezaron a enfrentar al golpe de la derecha, pactando con muchos de los derechistas y golpistas en vez de apostar a una resistencia desde los trabajadores. Bueno, en Francia hace poco vimos una de las huelgas más importantes en su historia en los últimos 20 años y también vimos cuál fue el rol de la podrida burocracia sindical boicoteando muchas de las acciones de lucha de los trabajadores. Y salvando las distancias, si lo quieren pensar en Argentina, vimos como en el 2017, en diciembre del 2017, después de una importante acción de sectores de trabajadores y de sectores populares contra la reforma provisional que quería llevar adelante el macrismo en diciembre de 2017, los gremios peronistas, pero también el peronismo de conjunto, buscaron desmovilizar a ese movimiento en función de una salida electoral que terminó siendo el AI 2019 y llamar a votar al PJ como la única acción que podían realizar los trabajadores, por más que habían mostrado su voluntad de lucha. Pero bueno, volviendo un poco a Trotsky, digamos, para conceptualizar, la idea entonces que él plantea es que para resolver el problema de las direcciones revolucionarias traidoras y la contradicción entre este aumento de la actividad de los trabajadores y el rol de sus direcciones, implicaba la construcción de una nueva dirección revolucionaria para la clase trabajadora. Él lo sintetiza con esta frase, dice: la tarea estratégica del próximo periodo prerrevolucionario de agitación, propaganda y organización, consiste en superar la contradicción entre la madurez de las condiciones objetivas a las que nos habíamos referido antes, ¿no? Las condiciones económicas, objetivas, etc., y la inmadurez o la falta de madurez del proletariado y de su vanguardia. Entonces, por eso propone superar estas direcciones mediante la formación de la Cuarta Internacional. Y por eso escribe el programa de transición. Bien, pero ¿cómo pensaba entonces Trotsky este programa? Este programa que permitía ir hacia esa tarea. Bueno, para Trotsky era necesario ayudar a los trabajadores a sacar la conclusión, producto de sus luchas cotidianas, de la necesidad de la revolución socialista y por lo tanto de un partido revolucionario
para poder llevarla adelante. Es decir, para él lo que era necesario era establecer un puente entre las condiciones sentidas por los trabajadores, las demandas más sentidas por ellos como importantes para resolver las consecuencias de la crisis económica, y un puente entre esas condiciones y la necesidad de la revolución socialista, que por lo tanto implicaba un programa que se enfrenta al capitalismo, digamos, no era un programa de convivencia con el capitalismo, sino de enfrentamiento, de choque con el capitalismo, ¿no? Entonces Trotsky, retomando un poco las conclusiones que ya habían tenido los primeros congresos de la Internacional Comunista, sostiene la necesidad de evitar una separación entre el programa mínimo y el programa máximo. ¿Qué significaba esto y por qué? Bueno, porque él lo que veía es que las conducciones socialdemócratas y estalinistas de ese momento efectivamente realizaban una separación, olvidándose de las conclusiones de los primeros congresos de la Internacional Comunista, entre un programa mínimo, es decir, una serie de reivindicaciones elementales de los trabajadores, como puede ser el reclamo de la jornada de trabajo o aumento de salario, pero que no necesariamente implican el enfrentamiento con el capitalismo o la contradicción con el capitalismo, y por otro lado las consignas máximas, que implicaban efectivamente anunciar el objetivo del socialismo, pero de una forma abstracta, es decir, sin un plazo concreto, sin tareas concretas, ¿está bien?, ni una forma de realización. Entonces, él lo que plantea es una serie de consignas transitorias que funcionen como un puente, como una conexión y que borren esa separación entre el programa mínimo y el programa máximo. Entonces, el programa de transición era un conjunto de consignas transitorias que buscaban romper esa separación, mostrando la necesidad de la lucha por el poder y de la revolución socialista. En este sentido, esquemáticamente, y digo esquemáticamente porque en la realidad vamos a ver que están profundamente conectadas y encadenadas unas con las otras, podemos organizar estas consignas que va a plantear el programa de transición en 4 grandes grupos. En primer lugar, las consignas mínimas, que ahora vamos a ver en qué consisten. Por otro lado, las consignas democráticas. En tercer lugar, pero no menos importante, ahora vamos a ver las consignas efectivamente transicionales y luego las consignas organizacionales. Insisto, esta separación tiene el sentido de presentarlas y de ir analizándolas por separado, pero ahora vamos a ver que tienen una conexión entre sí. Entonces, antes de analizar cada una, lo primero que quería decir es que Trotsky plantea un debate interesante que por ahí le interesa a los estudiantes de Derecho porque se habrán topado con algún tipo de argumento de este tipo, que es, bueno, que los legalistas, que los constitucionalistas, que los defensores del capitalismo van a decir que estas consignas no se pueden realizar, que se chocan con los marcos de las posibilidades. Bueno, Trotsky le contestaba que en definitiva el resultado de estas consignas que va a plantear, que vamos a ver ahora, dependía de la relación de fuerzas, es decir, del resultado de la lucha de clases, y que la posibilidad o no estaba dada de antemano, no estaba dado por las condiciones existentes, sino por las condiciones creadas por la propia actividad de la clase trabajadora. Entonces, empecemos por las consignas mínimas. Las consignas mínimas se referían entonces efectivamente a un conjunto de demandas elementales, pero que Trotsky dice cobran mucha importancia cuando tienen la capacidad de movilización. Él decía que conservan un carácter vital. Y vital significaba esto, que su enunciación, que su objetivo, por más mínimo que fuese, implicaba un fuerte sentimiento de movilización entre los trabajadores. Por ejemplo, hemos visto en Francia hace poco y en otros países del mundo también como el problema de las jubilaciones, el reclamo por jubilaciones dignas, por más que era una demanda mínima, digamos, implicaba una fuerte movilización, en el caso de Francia, contra la reforma previsional que quiso imponer el gobierno de Macron y que dio lugar a una huelga general en donde eso permitió plantear otra serie de cuestionamientos que de desarrollarse permitían pensar en otro escenario político.
En segundo lugar, el programa de transición plantea una serie de demandas democráticas. ¿Cuál es el sentido de estas demandas o cuál es el sentido transicional de estas demandas? Bueno, es plantear los límites que tiene la propia democracia burguesa para resolver muchas cuestiones y oponerle la tendencia a la necesidad de un gobierno de los trabajadores, a otro tipo de democracia superior que sería una democracia obrera. Estas demandas democráticas también tienen un origen histórico, están vinculadas con las revoluciones burguesas y la existencia de demandas democráticas estructurales que tenían que ver con el problema agrario, con el problema nacional, ¿no? Con el problema del reparto de la tierra, con el problema de la liberación nacional, y por otro lado con las demandas formales, ¿no? Que tenían que ver con el problema del derecho al voto, etcétera. Bueno, en nuestro país las demandas democráticas formales están vinculadas históricamente a la lucha por los derechos humanos, a la lucha contra los genocidas durante la dictadura, ¿no? Mostrando el rol del Estado, o por lo menos de esa forma lo encaramos nosotros, ¿no? Mostrando el rol del Estado vinculado a ese genocidio. Y los derechos democráticos estructurales en nuestro país también tienen total vigencia y los pensamos habitualmente. O sea, tienen que ver, por ejemplo, con el dominio imperialista que hay en nuestro país, no solamente de los capitales extranjeros, por ejemplo, mediante el control de sectores importantes de la tierra. O sea, los grandes terratenientes están vinculados por múltiples vínculos con el capital internacional, y por eso nosotros planteamos la necesidad de nacionalizar las tierras y repartirlas, sino por el problema de la deuda externa, que hemos levantado una y otra vez desde el Frente de Izquierda, desde el PTS, como uno de los problemas claves. Por eso hemos propuesto el no pago, y vamos a ver que ese no pago luego se articula con otra serie de consignas como la nacionalización de la banca, el comercio exterior. Pero quiero decir, de conjunto hay una serie de demandas democráticas estructurales que en muchos de los países, sobre todo donde tiene más peso la dominación imperialista, conservan una fuerte actualidad. Y en tercer lugar podemos mencionar a las demandas democrático-radicales. ¿Qué significaban estas? Bueno, eran demandas que mostraban directamente los límites de la democracia burguesa, o muestran los límites de la democracia burguesa, chocando con sus aspectos formales y tendiendo a plantear la necesidad de un gobierno obrero. Por ejemplo, desde el FIT nosotros en varias de las campañas recientes hemos planteado la necesidad de denunciar a los políticos capitalistas que gobiernan el país, a la casta de políticos capitalistas que gobiernan el país, planteando la necesidad de que todos los funcionarios públicos ganen lo mismo que un docente. Es una forma de mostrar cuáles son los intereses que hay detrás de estos políticos, ¿no? Que están totalmente alejados de las mayorías populares, así como también hemos planteado en otros momentos la necesidad de denunciar a la casta judicial, a demostrar que no son elegidos por nadie, y a exigir el juicio por jurados y la elección directa de los jueces. En otros momentos también, por ejemplo, dentro de estas demandas democrático-radicales, hemos planteado la necesidad de una asamblea constituyente libre y soberana para mostrar quiénes son los que toman las decisiones en momentos de crisis importantes, si son las grandes mayorías o son una pequeña minoría alejada de los intereses o de la voluntad mayoritaria. Entonces, bien, habiendo hecho como un súper repaso por estas consignas democráticas y por las consignas mínimas, quiero que nos metamos ahora estrictamente en las consignas transicionales. Recordemos entonces a qué se refería Trotsky con esto. Se refería a aquellas consignas que pudieran tender un puente entre las necesidades más vitales, digamos, de los trabajadores en un momento de crisis, y que permitían impulsar la movilización de esos trabajadores en función de pensar en un gobierno de los trabajadores y por lo tanto en una revolución socialista, es decir, que tendían a chocar con el capitalismo permanentemente. Por ejemplo, cuando escribía Trotsky, al igual que en la actualidad, uno de los flagelos importantes era el de la desocupación, ¿no? La crisis golpeaba sobre los trabajadores,
despidos, reducción de salario. Bueno, ¿qué planteaba el programa de transición frente a este problema? Planteaba tanto la reducción de la jornada de trabajo, lo que él va a llamar en realidad la escala móvil de horas de trabajo y la escala móvil de salarios. ¿Qué significaba esto? Significaba que si los empresarios querían reducir los salarios, los trabajadores tenían que pelear porque esos salarios se indexaran a la inflación, es decir, que aumentaran en la medida que aumentaba la inflación. Y lo mismo con las horas de trabajo. Si se reducían las horas de trabajo, en vez de que eso se transformara en despidos, se tenía que transformar en un reparto de las horas de trabajo disponibles entre todos los trabajadores que lo necesitaran contra las ganancias capitalistas. Desde ya, esto implicaba afectar las ganancias capitalistas. Hoy, por ejemplo, vemos que este tipo de demandas cobran total actualidad, ¿no? En Estados Unidos vemos casi 30 millones de despidos, vemos reducciones salariales, también en Argentina, producto del pacto entre la burocracia sindical y el gobierno, llegan hasta el 25%. Bueno, hoy sería clave plantear la necesidad de que los salarios se adecúen a los aumentos de los precios y que además, mientras unos trabajan 12 horas y otros no tienen trabajo, bueno, que se repartan esas horas de trabajo entre ocupados y desocupados sin afectar el salario contra las ganancias capitalistas. Sería una de las formas de resolver, ¿no?, el problema de la desocupación, desde ya que esto implica afectar los intereses de los empresarios, que muchas veces en momentos de crisis dicen que están en quiebra, que no pueden tener ganancias, etc. Bueno, el programa de transición tiene una respuesta frente a eso, que es la apertura de los libros de contabilidad y el fin del secreto comercial. Esto significaba que los empresarios no podían chamullar y decir que estaban en crisis, que estaban en quiebra, sino que tenían que mostrar efectivamente cuáles eran sus ganancias, cuáles eran sus negocios, y así que los trabajadores pudieran definir cuál era la situación de esa empresa, que desde ya nos llevó a pensar en la necesidad de un control obrero de todas aquellas empresas que cierran o que tienen que despedir, ¿no?, con una expropiación sin pago, que ahora vamos a pasar a analizar. Pero lo que quiero decir es, en momentos como el actual, ¿no?, vemos, por ejemplo, como sectores claves como las farmacéuticas u otros ramas importantes de la economía para atacar la pandemia, ¿no?, en vez de poner esa producción al servicio de las necesidades sociales, especulan con los precios, a veces acuñan algunos productos para especular con que suba. Bueno, la apertura de los libros de contabilidad, el fin del secreto comercial, permitiría atacar todo este tipo de especulación financiera, de cuestiones que van en contra de las necesidades sociales. Y por otro lado, me imagino que podría plantear la posibilidad de reconvertir muchas de las industrias que hoy existen, conociendo su capacidad productiva, conociendo sus posibilidades, reconvertir muchas de las industrias que hoy son totalmente inútiles, que implican un derroche enorme en el medio de la crisis, hacia funciones socialmente necesarias. Por ejemplo, se ha visto cómo las industrias automotrices se pueden transformar en productoras de respiradores que hoy son totalmente indispensables para afrontar la crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, lo que me quería detener era en cuáles eran los pasos que el programa de transición o la relación entre el programa de transición, entre estas consignas y la crisis capitalista, ¿no? Entonces decíamos, si las fábricas despiden masivamente o si empiezan a cerrar, el programa de transición plantea una alternativa que es la expropiación sin pago y la puesta a producir bajo control obrero por parte de los trabajadores, que esto implicaba no confiar en una salida desde el Estado burgués, sino que los propios trabajadores sean los que se hagan cargo de organizar esa industria. Lo cual, a su vez, pensémoslo, permanentemente conectado con el objetivo del programa, implicaba una escuela de planificación económica pensando en un gobierno de los trabajadores, ¿no? El control obrero en una fábrica, para el programa de transición, para Trotsky, es un primer ensayo de esa planificación económica más general que tenía que implicar un gobierno de los trabajadores para frenar el desarrollo, el desastre que implica
la anarquía capitalista del mercado, el derroche de recursos, etc. En este sentido me gustaría detenerme un momento en un ejemplo relativamente reciente, que es el de la fábrica Sanón en Neuquén, en donde desde el PTS en 2001 nuestros compañeros habían planteado la necesidad de que efectivamente cuando toda fábrica que cierre, en un momento de crisis generalizada, muchas fábricas estaban cerrando, de que toda fábrica que cierre se ponga a producir bajo control de los trabajadores, expropiando a aquellas empresas, ¿no? Bueno, ahí nuestro compañero Raúl Godoy, uno de los dirigentes históricos de la fábrica Sanón, dice una cosa que me gustaría leérselas porque me gusta para mostrar la fuerza, ¿no?, del programa de transición en un momento como ese. Raúl decía, ¿no? Dice: muchas veces señalé que la política que impulsamos en Sanón no la inventamos nosotros, sino que la tomamos del programa de transición de León Trotsky. Nosotros sabíamos que ante las crisis, cuando los patrones quieren hacer pagar a los trabajadores, tenemos que exigir la apertura de los libros contables de todas las empresas para mostrar que la población, para mostrarle a la población lo que han ganado. Y que si los capitalistas no pueden dar lo único que tienen los obreros bajo el capitalismo, el único derecho, que es a ser explotados, entonces hay que sacar de sus manos los medios de producción mediante la expropiación y el control obrero de cada fábrica que cierre o despida. Bueno, las palabras de Raúl, la verdad que, bueno, dichas por él, obviamente son mucho más emotivas, pero lo que expresan es la fuerza que tuvo en ese momento una consigna como el control obrero para darle una respuesta a un momento de crisis capitalista como ese desde los trabajadores. Ahora bien, tanto Raúl como los obreros de Sanón en general dicen, bueno, nosotros cavamos una trinchera de lucha contra el capitalismo en ese lugar, pero no se puede vivir en la trinchera, digamos. El objetivo del control obrero era extender esas luchas a otros sectores de trabajadores, ¿no? Planteando eventualmente que si esas luchas se extendían, ir hacia una planificación del conjunto de la economía por parte de los trabajadores y por lo tanto a un gobierno de trabajadores en ruptura con el capitalismo. Entonces, en este sentido, el programa de transición continúa planteando, ¿no?, el encadenamiento de estas consignas y sostiene la necesidad de plantear la expropiación de determinados grupos de capitalistas, por ejemplo, de los sectores claves de la economía de un país, para continuar con esta planificación económica. Es decir, los resortes de la economía no podían quedar en manos de sectores de capitalistas monopólicos, ni en general que llevaban a la anarquía, a lo contrario a la planificación, sino que tenían que ponerse en manos de los trabajadores. Y Trotsky decía entonces, es imposible dar ningún paso serio hacia adelante en la lucha contra la arbitrariedad y la anarquía capitalista si se dejan las palancas de comando de los bancos en manos de los bandidos capitalistas. Bueno, el tema de los bancos es otro de los grandes puntos, ¿no? Hoy la gran parte de las economías están fuertemente atravesadas por el capital financiero, bancario. Pensemos en nuestro país, medidas de este tipo, ¿no? La expropiación de sectores, el avance del control obrero, etc. Imaginemos, ¿no?, cómo responderían los capitalistas, fugándose la guita como lo hacen permanentemente, intentando plantear bloqueos bancarios y comerciales, etcétera, del resto de las potencias capitalistas. Bueno, entonces Trotsky, frente a esto, en el programa de transición plantea la necesidad de nacionalizar la banca y el comercio exterior como una forma de avanzar aún más en el control por parte de los trabajadores de la economía. Es decir, son un conjunto de reivindicaciones que desde los elementos más elementales van generando una movilización que choca permanentemente con los límites del capitalismo y plantea la necesidad de una revolución socialista y de un gobierno de los trabajadores. Por ahí insisto sobre este punto, pero me parece importante porque justamente la importancia del programa de transición es que no se lo puede pensar como consignas separadas, sino articuladas en un todo indivisible. Entonces, ahora bien, digamos, esquemáticamente podemos decir que hasta ahora nosotros estuvimos hablando de consignas que hablan un poco sobre el por qué luchar, es decir, consignas que plantean cuáles debían ser los objetivos.
Bueno, el programa de transición no se detiene en ese aspecto, sino que avanza también en intentar responder cómo se podían conseguir esos objetivos, es decir, en la estrategia, en la articulación de esos elementos parciales en función de una perspectiva hacia que preparase la toma del poder por parte de los trabajadores, ¿no? y que preparase la victoria de ese movimiento que tenían que desarrollar los trabajadores. Entonces, el siguiente conjunto de consignas, que son las consignas organizacionales, o que nosotros llamamos organizacionales, tienen que ver con esto, con el cómo avanzar en la organización independiente de los trabajadores, que acordémonos que era fundamental, producto de la traición de las burocracias, ¿no? y de las direcciones que tenían hasta ese momento para poder llevar adelante la lucha por estas consignas. Y en ese sentido, Trotsky plantea que lo primero y fundamental es que los revolucionarios intervengan en las organizaciones que ya existían del movimiento obrero, es decir, principalmente los sindicatos. ¿Y qué significaba esto? Significaba, bueno, que la Cuarta Internacional no podía tener ningún tipo de política sectaria hacia esas organizaciones de masas, por más que estuvieran, ¿no?, limitadas a determinados márgenes programáticos, etcétera, pero que al mismo tiempo advertía fuertemente que no se podía hacer ningún tipo de fetichismo de esas organizaciones. ¿Y qué significaba ese fetichismo? Significaba que los revolucionarios, si bien tenían que intervenir en esas organizaciones de masa, no las podían desconocer, no se podían limitar a sus márgenes ni a los elementos conservadores de sus direcciones y al programa estrecho del sindicalismo, digamos, sino que en un momento de ascenso de la actividad de las masas, no solamente tenían que generar nuevas organizaciones, sino que esas organizaciones tenían que incluir no solamente a los trabajadores sindicalizados, sino también al resto de los sectores explotados y oprimidos que avanzasen en su lucha. Entonces, en este sentido, plantea una serie de organizaciones, ¿no?, que debían ser independientes, que empiezan a nivel de la huelga, de los comités de huelga, ¿no?, de los comités que organizan las huelgas, y que se van extendiendo a otros niveles, como son las comisiones de fábrica, que incluyen al conjunto de los trabajadores de una fábrica, y que de extenderse esa huelga, esos comités al nivel, o sea, esa lucha a nivel regional o a nivel nacional, implicaría la puesta en pie de consejos de trabajadores o de consejos obreros, es decir, lo que en Rusia se habían llamado soviets. Para volver sobre el tema de las comisiones de fábrica, hemos visto en muchos casos la importancia de este tipo de organizaciones. Por ejemplo, en la fábrica Madigraf, que finalmente, después de una lucha importante contra el cierre de la empresa, los trabajadores y trabajadoras lograron ponerla a producir bajo control obrero. En un momento previo, junto con los trabajadores huelguistas, se sumaron las mujeres de la comisión de mujeres, que en muchos casos eran familiares de esos trabajadores, generando una confluencia, ¿no?, que permitió incluir a otros sectores, dándole fuerza a la lucha, enfrentándose contra el ninguneo de la burocracia sindical y permitiendo extender esa lucha hacia otros sectores. Bueno, para Trotsky, entonces, estos organismos de organización independiente eran claves para hacer una experiencia de democracia que se tenía de democracia obrera, que de extenderse a un nivel más regional o nacional, tenía que desembocar en estos consejos obreros o soviet, que en definitiva eran organismos de doble poder. Es decir, así como las comisiones de fábrica representaban un doble poder respecto de la patronal, es decir, por un lado el poder de los obreros organizados y por otro lado el de la patronal, de extenderse esa misma lógica al plano regional y nacional, los soviets implicaban una situación de doble poder con el Estado burgués. Es decir, que el soviet representaba a la mayoría de los trabajadores y sectores explotados y oprimidos que compartían, que se sumaban a esas luchas. Por lo tanto, movían los principales resortes de la economía, y de desarrollarse esa lucha, no solamente
representaba una oposición al Estado burgués, sino que era la base para pensar un nuevo gobierno, o sea, en caso de que triunfe la revolución socialista, era la base para el gobierno obrero. Desde ya que un gobierno obrero de este tipo no tiene nada que ver con un gobierno con participación de obreros. Por ejemplo, el PT en Brasil con Lula fue un gobierno que tenía a un obrero, digamos, en el poder, pero que era un gobierno que estaba al servicio de los intereses de la burguesía, que no tenía nada que ver con la autoactividad de las masas, con la organización de las masas, sino que era un gobierno al servicio de los intereses de la burguesía, que no estaba en ruptura con el capitalismo, por lo tanto no tenía nada que ver con esta idea de gobierno obrero que se plantea en el programa de transición. Ahora bien, sabemos que en toda esta actividad que venimos mencionando, en toda esta perspectiva, los burgueses no se quedan en el molde, digamos, o sea, no se quedan quietos viendo cuál es la acción de los revolucionarios y de los trabajadores, etcétera, sino que reaccionan. Hemos visto miles de ejemplos de esto. Hemos visto, por ejemplo, cuando los trabajadores tercerizados del Roca se organizaron para pedir el pase a planta permanente, como la patronal, junto con la burocracia sindical, junto con la policía, con la complicidad del gobierno, reprimieron y terminaron asesinando a nuestro compañero Mariano Ferreira. O hemos visto más recientemente cómo en el caso de Bolivia, frente a un intento de resistencia al golpe por parte de las y los trabajadores en Bolivia, bueno, el ejército directamente mandó envió sus tropas a reprimir abiertamente a los trabajadores. Es decir, que frente al aumento, al incremento de la actividad de las masas, también se incrementa la actividad represiva de los gobiernos capitalistas y de la burguesía. Por lo tanto, el programa de transición también contempla este aspecto y plantea la necesidad de poner en pie destacamentos de autodefensa de los trabajadores que, según el nivel de actividad, iban desde los piquetes de huelga, digamos, desde la organización de la autodefensa, de la defensa de los trabajadores en un momento de huelga, hasta eventualmente la formación de milicias obreras para enfrentarse a los ejércitos regulares de la burguesía. Bueno, esto para Trotsky lo importante de señalar es que no podía ser algo impuesto desde afuera, sino que tenía que ser producto de la propia actividad de los trabajadores, y en tal caso el Partido Revolucionario cumplía un importante papel en impulsar esta actividad de los obreros, haciendo propaganda revolucionaria, agitación, mostrando la necesidad de enfrentarse hasta el final con la burguesía y por lo tanto ayudando a poner en pie estos organismos. Por eso, en todo este cómo, digamos, en toda esta tarea estratégica de organizar la perspectiva de los trabajadores en función del triunfo de una revolución socialista, Trotsky plantea permanentemente la importancia del partido, ¿no? Él en un fragmento muy significativo de un texto que acompaña el programa de transición, que se llama Completar el programa y ponerlo en marcha, va a decir que la importancia del programa es la importancia del partido, que el partido es la vanguardia de la clase y por lo tanto el partido se forma por la selección entre los elementos más conscientes, más avanzados, más fieles, y que la cohesión y la comprensión común de los acontecimientos y de las tareas de los revolucionarios es el programa del partido, ¿no? Sin ese programa, cada trabajador debe impulsar su herramienta por separado o improvisarla, ¿no? Por eso el partido es lo que permite que la lucha de los trabajadores no empiece cada vez desde cero, es decir, que los trabajadores tengan que improvisar medidas de lucha, sino que esa acumulación histórica de las luchas de los trabajadores en todo el periodo anterior, y en nuestro caso de todo el siglo XX y de parte del siglo XIX también, sirvan como una experiencia histórica condensada en el Partido Revolucionario, ¿no?, para evitar que esas luchas empiecen de cero y efectivamente ayudar a que triunfen, a que se transformen en la base para el triunfo de una revolución socialista. Entonces,
en este sentido, como ya para ir terminando, una mención, que es que Trotsky en esta formación del partido, en esta renovación de las fuerzas de la clase obrera, le da un rol muy importante a la mujer trabajadora y a la juventud trabajadora, sobre todo porque consideraba que frente al ninguneo que las burocracias sindicales, que las burocracias del estalinismo, etcétera, le habían prestado a este sector, podía ser un sector que renueve las fuerzas de la clase obrera. Y en ese sentido me parece muy vital la perspectiva de que la juventud precarizada, la juventud trabajadora en la actualidad y también las mujeres cumplan un importante papel en la próxima etapa para pensar la perspectiva de un movimiento que enfrente desde una perspectiva de los trabajadores a la crisis capitalista. Bueno, para ir terminando quería decir que en este breve repaso hemos visto algunos de los elementos, ¿no?, que plantea el programa de transición, aunque hemos dejado otros afuera. Por ejemplo, no hemos hablado de la perspectiva que planteaba Trotsky para el caso de la Unión Soviética o de los países fascistas, y tampoco nos hemos detenido en el apartado referido a los países atrasados. Pero de todas maneras recomendamos a todos que lean el texto, que manden las preguntas al campus virtual, al foro del campus virtual, y que lean el conjunto del compilado que está disponible en las obras escogidas de Trotsky, editadas recientemente por Ediciones IPS. De todas maneras, no se preocupen, que algunos de estos temas los vamos a seguir tratando en el próximo encuentro, que vamos a hablar sobre el enfrentamiento entre Trotsky y la burocracia stalinista y las perspectivas del comunismo en la actualidad. Así que espero que el encuentro de hoy haya por lo menos servido para abrir algunas puntas de discusión y que sirva para continuar el estudio y el interés por la obra de Trotsky. Así que muchas gracias.